Estamos Arriba, en María. el Mateando, qué maravilla. Mateando de agosto, arrancamos temprano, iba a decir cedo, uy, cómo estoy con el portuñol. Arrancamos temprano, no lo dejamos para fin de mes, qué maravilla. ¿Qué cuenta, pastorcito? Bienvenidos a los pastorcitos de Argentina, conectados acá con Brasil. ¡Qué bendición! Presentemos el matecito. Ya estoy con la voz ronca del arranque. Imagínate al final cómo va a estar. ¿Cómo estamos, chinchín, chinchín, chinchín? Bendiciones, pastora. Chinchín, pastorcita, chinchín. Bendiciones. Ahí está. Bendiciones, pastorcita. Debemos ser los únicos que brindamos Mucho con frío mate, en ¿no? Buenos Aires. Mucho Mucho frío. frío en Buenos Aires. Me da calambre de Sí, pensar, nada sí. más. Calambre neuronal me da de pensar en el frío. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, Vamos ¿qué a le va a la. hacer? ¿Qué mate de dónde hoy? ¿Qué mate? Es un mate nuevito. ¿Se estrenó mate? Hoy le presento un matecito Ah, pampeano. claramente no estrenó ningún mate. Qué Me lo bendición. trajeron de La Pampa, Con la guardapampa. ¿De dónde salió ese mate? exactamente. De Santa Rosa a La Pampa me lo trajeron. Un mate de Santa madera, Rosa. todo forrado en aluminio. Muy lindo mate. ¿Santa Rosa es la ciudad que es famosa por la tormenta? Exacto. ¿Qué va? En la capital de La Pampa. ¿Qué? Me chocan los talones. Le digo que acabo de terminar de ver una película, hace un rato en realidad, pero bueno, hoy vi una película que habla de. Es un documental de todo el relato de la tragedia en el sur de acá de Brasil. Y usted me trae un mate que tiene que ver también con inundaciones, Y la palabra es muy fuerte, está todo conectado, es muy fuerte cómo Dios se manifiesta en los detalles. Estoy así un poco sacudida de ver todo ese registro que hicieron de las inundaciones en el sur y uno se replantea, ¿no? Los valores de la vida, las cosas importantes, ¿eh? Viendo gente que de un soplido perdió todo lo que tenía, ¿no? Y importante, algo que rescaté que muchos hablaban de las pérdidas, ¿no? Me impactó mucho, que ahí en esas horas es donde uno entiende las cosas que realmente tienen valor. Y la gente no hablaba de, ay, perdí la heladera de lujo que tenía, ay, perdí mi auto, no lloraban por esas cosas. Las fotos de la familia, por lo menos fueron varias personas que hablaban de las memorias, de los registros de la familia, de objetos que tenían que ver de repente de la herencia de la madre, de la abuela, de cosas que tenían que ver con los valores emocionales. Valor simbólico. Sí, y eso fue muy fuerte porque a pesar de que la gente se mata a veces por 2 pesos, por las cosas materiales, en esos momentos, el balance que hago antes de que arranquemos ese mateando, y creo que lo vamos a poder cerrar con la palabra que nuestro pastor trae hoy, es la escala de valores verdadera, que es la que viene del cielo, porque Dios siempre rescata la prioridad y la cosa más valiosa que es la vida y nuestras relaciones, ¿no? Con las personas. Ujú. Y, y después la unidad en la tragedia, el pueblo por el pueblo, la gente por la gente, arriesgando sus vidas por salvar otras, ¿no? Eso fue muy fuerte, pero a la vez muy lindo, porque vos ves que el ser humano consigue rescatarse en los momentos de rescatar su esencia, ¿no? Lo que Dios puso en nosotros, de estar donándonos por el otro en vez de estar matándonos por cosas, ¿no? Así que arranquemos con ese clima de sacudón, Yo mateando con la oración del le mateando. digo algo, pastora, ¿Qué tiene, pastorcita, de le novedad ahí? digo algo antes de empezar con la oración, Cuénteme. que el pueblo argentino está catalogado como muy solidario, muy de ayudar al otro en las tragedias. Y eso es lo que debería Hemos ser nuestra visto característica. Nuestra infinidad de identidad es veces, esa, porque esa es nuestra identidad en Cristo. Lo que más de Cristo dejó marcado en nosotros fue el donarse a sí mismo
para rescatar a la humanidad. Entonces, esa es nuestra verdadera identidad y es maravilloso, es hermoso poder ver que ella surge realmente de las cenizas, surge en los momentos que realmente son determinantes. Así que bueno, arranquemos con el mateando. Bienvenido vos que nos estás mirando. Que Dios te bendiga, que podamos ser instrumentos de inspiración para imitar a Cristo, para seguir a Cristo, para vivir a Cristo en nuestra vida. Al fin de cuentas, nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a habitar acá en su presencia y llegar al cielo para vivir por toda la eternidad. Entonces todo lo demás, considerarlo Amén. pasajero, considerarlo en segundo plano, considerarlo como necesidades básicas que vamos teniendo y vamos alcanzando para tener una vida buena y abundante acá, pero nuestro objetivo principal es el cielo en su presencia. Y acá en su presencia trayendo el cielo para nosotros. Aleluya. Vamos a orar entonces. Bendiciones. Bueno, vamos a hacer la oración del mateando, pastorcita. Amén. Calculo que allá en Fortaleza hace mucho calor, ¿no es cierto? Bastante. Bueno, oración del mateando. Oramos para que Dios tome la dirección y se manifieste alcanzando vidas a Amén. través de este mateando. Amén. Oramos por alcanzar una vida de oración constante, Amén. sincera y avivada por el Espíritu Santo. Queremos ver tu gloria, Señor. Oramos por todo el liderazgo de Valle de Bendición y de las iglesias que llevan el nombre del Señor, que sean visitadas por el Espíritu Santo en conocimiento, revelación y gracia. Amén. Porque alcancemos la unidad como iglesia de Dios, novia ataviada, cuerpo de Cristo. Danos un corazón igual al tuyo. Amén. Oramos por conocer el poder de la oración intercesora, la instrucción del Amén. Espíritu Santo. Oramos por los líderes de Valle de Bendición Argentina. Amén. Prepáranos, Señor, Prepáranos. capacítanos, atráenos, afirma nuestros pies en tu presencia. Danos lo que necesitamos para ser como tú. Amén. Llénanos de tu amor. Queremos ser instrumentos de tu Aleluya. amor. Queremos Sí, papá. venir gobernarnos. Llénanos, Señor. Toma tu lugar en nuestras vidas. Muéstranos tu voluntad. Venimos a ti, Jesús. Queremos declarar que te amamos, Jesús. Eternamente bendito sea tu nombre. Aleluya. Sé exaltado, engrandecido en medio de tu pueblo. Amén. Quédate con nosotros, Señor. Te Amén. necesitamos más que al pan que cada día, más que al pan de cada día y Amén. más que al aire que respiramos. Tu amor es suficiente. Ven a llenarnos de tu amor en el nombre de tu Sí, amado Hijo Jesús. Amén y amén. en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te pedimos que asumas el control para que tu nombre sea glorificado y bendito en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, a donde sea que vayamos, para tu gloria, Jesús. Amén. Vamos a la palabra entonces, pastorcito, queremos escucharle la voz. Vamos a la palabra. Amén. Dice Jonás. Vamos a ver una breve introducción en esta palabra. Dice, Jonás ¿quién fue capítulo. Jonás? Capítulo 1, vamos a leer el libro completo. Ok. Capítulo 1, del 1 al 4, pero en la breve palabra da una breve introducción. Amén. Y dice, ¿quién fue Jonás? Cuyo nombre significa paloma, fue un llamado por Dios para predicar un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive, Amén. capital de Asiria. Sin embargo, Jonás rechazó este mensaje y trató de escaparse de la misión de Dios que Dios le había propuesto. Finalmente, Jonás se sometió a la voluntad de Dios y de mala gana fue a Nínive a predicar. ¿Dónde?
Dice, Jonás era de la región de Judá, probablemente de la ciudad de Jerusalén. Dios le pide que vaya a la ciudad de Nínive. Sin embargo, en lugar de ir a Nínive, va en dirección contra el puerto de Jope para tomar un barco. No se sabe con exactitud la ubicación de esta ciudad, pero se cree que estaba en lo que ahora es España. ¿Cuándo? Se considera que este libro se escribió en una época cuando los israelitas odiaban a los asirios por la destrucción de Samaria. En esa ocasión, el imperio asirio llevó a los israelitas como esclavos a otros países. ¿Qué contiene este libro? El libro contiene de Jonás, se puede apreciar mejor a través de la manera que está redactado. A continuación, el lector podrá ver una estructura itineraria del libro. En el capítulo 1 vemos que Jonás rechaza el mandamiento de Dios. En el capítulo 2, Jonás se arrepiente. En el 1, Jonás acepta el mandato de Dios. En el 2, se queja. En esa estructura vemos a Jonás huyendo del mandato de Dios. Luego Dios manda un gran pez que se traga a Jonás. En esa situación, Jonás se arrepiente y luego acepta predicar la palabra de Dios en Nínive. Finalmente, cuando la palabra de Dios logra su cometido, Jonás se queja. Se puede ver cómo Dios muestra su poder sobre Israel, sobre el mar y sobre Asiria. Además, se enseña que Dios se preocupa no solamente por Israel, sino por todas las naciones del mundo. Algo nuevo, según el libro de Jonás, cuando el mensajero de Dios invita a que el pueblo de Nínive se arrepienta y obedezca a Dios, se produce un tremendo milagro. Entonces toda la gente de la ciudad se arrepiente y cree en el verdadero Dios. Esa es una breve introducción que da este libro. Vamos a la palabra allí en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, dice, Jonás desobedece a Dios. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvado que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrar. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte, que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Al mismo tiempo, los marineros decían, echemos suerte para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suerte y Jonás resultó culpable. Entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos, ya, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Jonás respondió, soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es por culpa mía, pues estoy huyendo de él. Los marineros llenos de terror le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. Échenme al mar y el mal se calmará. Con esto contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por culpa mía. Los marineros comenzaron a remar con toda su fuerza, tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Desesperados, los marineros gritaron, Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No nos culpes por su muerte, pues eres tú Dios. Dios mío, ¿quién ha querido hacer todo esto? Entonces los marineros
tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios, le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Amén. Qué fuerte. Pasamos al versículo, al capítulo 2. Amén. Jonás ora por Dios. Desde allí Jonás oró a Dios cuando estaba sufriendo. Tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo el agua veía. Yo por todos lados, grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no querías, que no volverías a entrar en tu templo, que ya no me querías. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerza, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios, pero yo voy a adorarte y cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Por fin, Dios le ordenó al pez, arroja a Jonás sobre la orilla del mar. Jonás obedece a Dios. En el tercer capítulo, Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden: levántate y ve a la ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a dar. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios. Se levantó y se fue a Nínive, cuya ciudad era tan grande que para recorrerla se necesitaban 3 días completos. Jonás entró a la ciudad y durante todo un día estuvo anunciándolo. Dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron, todos ellos desde el más rico hasta el más pobre. No comieron nada ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono. Luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros: que nadie coma nada. Se prohíbe a toda la gente, las vacas, las ovejas, que coman o beban. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedí a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruir. Y dice en el capítulo 4, Jonás discute con Dios. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste que pase, hiciste, hiciste lo que pase, que harías cuando aún estabas en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todo y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mata. Dios le preguntó a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas, construyó un refugio para protegerse del sol, se sentó bajo la sombra
y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Jonás se quedó muy contenta con aquella planta. Pero después Dios hizo un gusano que viera al otro día y picara la planta. Esta pronto se secó y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse. Por eso gritó, prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿por crees que es justo que te enojes tanto? ¿Por qué se secó esa planta? ¿Crees que es justo que te enojes tanto? ¿Por qué se secó esa planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás. Estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120.000 personas que no saben qué hacer para salvarse. Y hay muchos animales. Amén, amén. Qué Qué lección, fuerte, pastorcita. qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Muy fuerte. Estaba mientras el pastor leía, pensaba que realmente nosotros somos así, Jonases de la vida. ¿Eh? Tenemos más misericordia y es algo que de hecho nuestra pastora presidente hablaba hace unos días que se indigna de ver gente que tiene más consideración de repente por una planta o por un animal que por la vida de un ser humano, ¿no? Y ahí de repente los ejemplos, ¿no? Gente que está bueno en la medida de que sea equilibrado, porque la propia palabra habla de que de una de las formas de conocer el carácter de la persona es cómo cuida a sus animales. Es una de las formas, ¿ok? Pero hay gente que cuida más de los animales que de la propia familia, por ejemplo, de sus seres queridos, ¿né? De la gente en general. De repente tiene más compasión si ve a un bichito en la calle a que si ve a un mendigo, ¿no? Hay gente que sin conocer al mendigo ya sale diciendo, no, este es un vago, lo maltrata. Hay gente que patea a los mendigos. Y lo que Dios está diciendo es justamente, o sea, lo que le dice a Jonás es lo que nos dice a nosotros. Nosotros necesitamos despertar para la realidad, ¿no? De la vida, para los valores verdaderos. Necesitamos acomodar, equilibrar nuestra escala de valores. Necesitamos recalcular, ¿eh? Y de verdad nadar en la palabra de Dios como Jonás nadó en lo profundo que terminó en la boca del gran pez, ¿eh? Muchos se lo atribuyen a la ballena porque habla del gran pez, ¿no? Este gran animal marido. Qué impresionante la reflexión de esta palabra y también y tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Después con respecto a las inundaciones en el sur, ¿no? Eh, Después de que hablé con ustedes, mientras hacíamos la introducción del mateando, me acordé de un trabajo muy fuerte del ocultismo, pero muy fuerte de brujería que hay en el sur. Hoy el sur de Brasil es una de las regiones más fuertes. En el pasado fue el nordeste, el área de Bahía, era conocida por tener los brujos más fuertes de Brasil, algunos que eran enviados a África para ser entrenados. Eh, y hoy se sabe, muchos pastores hablan y gente que se convirtió también, que viene del ocultismo, que fueron sigilosa y estratégicamente trabajando silenciosamente ese traslado de los brujos más fuertes para el sur.
y el sur tiene muchas regiones de consagración a Satanás, de dedicación. Ellos usan las mismas, porque Satanás imita todo, ¿no? Y acá en esta publicación que yo recibí hoy es muy reciente, es de hace una hora atrás. Entonces esta gente del ocultismo hizo una serie como un paseo turístico en un cementerio con varias estatuas a entidades demoníacas, y la mayor de todas, que la gente no entiende, no consigue ver lo que está estampado en la cara. La mayor de todas es el dios del barro. ¿Y qué fue lo que pasó en las inundaciones? El barro tapó la ciudad, es como si hubieran entregado en sacrificio a toda esa gente. El barro tapó una ciudad entera. ¿Eh? Entonces, lo que hacemos para el enemigo se lo cobra con grandes creces. Siempre tienen consecuencias nuestros actos, siempre. Dios nos perdona y puede darnos la salvación, pero la consecuencia de nuestros actos no las borra, porque son consecuencias. Lo que la ley universal de la siembra, ella no cambia por lo que hagamos, ¿ok? Entonces, el resultado de lo que hagamos va a cambiar cuando cambiemos lo que hacemos. Y así como cuando sembramos en maldad, cosechamos los frutos de eso, cuando sembramos en bien, también cosechamos. Pero la gente cree que no, listo, me arrepentí, ya está. No, las consecuencias están. Ahora hay que empezar a sembrar, y por eso es un proceso nuestro camino con el Señor, porque hay que empezar a sembrar para cambiar los resultados y para que podamos cosechar esa vida que Él nos prometió, que es la vida buena y abundante, donde el sufrimiento es pasajero, donde se rompe en nuestra mente que vinimos acá para sufrir, donde alcanzamos esa vida de caminar de gloria en gloria y victoria en victoria. Gloria en gloria es porque la manifestación de su gloria va en crecimiento en la medida que vamos creciendo también en su búsqueda, y de victoria en victoria porque en ese crecimiento aprendemos a nunca más salir derrotados de una batalla. No hay más batallas derrotadas, de derrota para nosotros. Y hablando de esa espantosa publicación que hicieron, que se viralizó, por supuesto, y un montón de cristianos hablaban de esta ofrenda que habían hecho y de este absurdo que se entiende en lo espiritual, que fue lo que trajo y desató la catástrofe en el sur, y que además obviamente estuvo ahí la manito del propio hombre, porque están registradas las denuncias que 2 ingenieros de alto nivel hicieron con respecto a las fallas de la represa, de la seguridad en la continencia de la crecida del río cuando sucede en época de lluvia, y nadie hizo nada las 2 veces. Antes de abril, creo que fines de septiembre, octubre, tuvo una inundación que no llegó a los niveles de esta vez, la que sucedió en abril, pero ya habían sucedido grandes desastres, también de mucha pérdida, de algunas muertes. Y el segundo aviso se hizo entre esa inundación del año pasado a fines de año y antes de esta de abril. El segundo ingeniero volvió a denunciar de estas fallas y no se quiso hacer nada. La realidad es que no se quiso, se sabe que no se quiso hacer nada, no se quiso invertir en esos arreglos. Y bueno, ahí están las consecuencias. Entendemos también que hay gente de poder que estaba dentro de esos sacrificios ofrecidos a Satanás, como sabemos que el enemigo corrompe a la gente de poder, o corrompe antes de alcanzar al poder con todas esas condiciones que él pone de mantenerse mientras están en el poder al servicio del maligno, ¿no? Qué fuerte es ver esto sucediendo ahora. Hace poco, entonces lo vamos a compartir.
me parece mejor mostrarlo de que estar solo relatándolo. Y voy a ir frenando un poquito para ir traduciendo un poquito. Esta fue la noticia que recibí hace poquito. La publicación la revisé antes de compartirla con ustedes, hace una hora más o menos que fue publicado este video, de un pastor de acá de Brasil muy conocido que yo sigo porque es un hombre que realmente predica la sana doctrina, un hombre que tiene sabiduría en la palabra, el don de ciencia, y muy equilibrado. Y miren lo que publicó hace un rato. La estatua. Está recién operado del oído. Estatua de Lucifer de 5 metros en Ciudad Gaucha sería, ¿no? Que le dicen a las ciudades del sur. 35.000 reales costó. Esto después de la tragedia, que en realidad, o lo que veía hoy en la película de este documental sobre las inundaciones en el sur, lo que él decía, que cierra el documental despertando al pueblo brasilero a seguir donando, a seguir mandando ayuda, porque la post-tragedia es tan fuerte como la previa, porque ahora ellos están sin casas, más de 70.000 casas fueron destruidas. Ellos están pasando hambre, con escasez de remedios, tienen los remedios que fueron donados por los camiones que consiguieron llegar. Hay muchas denuncias de los absurdos de parte del gobierno dándole órdenes al control de fiscalización, que el propio departamento de control, si tuvieron 2 dedos de frente, se rebelaba contra el gobierno, algo, pero lo que pasa es que la gente está corrompida, está todo este tema de vos subir al gobierno y poner toda tu gente, es donde los tenés sometidos bajo tu línea. Y pidiendo notas fiscales de las donaciones, porque obviamente saben que no existen, son donaciones, no son compras, no hay nota fiscal de una donación. Entonces, frenando la llegada de las donaciones, así como en Israel está sucediendo que el terrorismo frena y desvía las donaciones para beneficio de los terroristas y no se lo deja llegar a la gente. De la misma manera, está sucediendo acá en el sur este desvío y este freno para que la gente, dándonos a entender que lo que quieren es que se cumpla el sacrificio completo, ¿no? Que la gente muera, que la gente simplemente pierda también la vida, que es el objetivo principal de Satanás, ¿no? Entonces, vamos más adelante donde dice lo de la inauguración, acá. Es increíble. Bueno, lo que decía el pastor en esa introducción es que al fin el bicho feo, le dice el bicho feo, al fin el bicho feo debe estar contento con su sueño realizado, porque todo lo que quería era ser reconocido, adorado, porque las estatuas se hacen para adoración, no para otra cosa. Y lo que dice es que es la mayor estatua hecha hasta ahora en Brasil. Va a superar al Cristo Redentor. Entonces, es el objetivo del diablo, ¿no es cierto? Atraer la gloria para él, así como la quiso tomar en el cielo. ¿Qué dice? A ver. Va a leer lo que salió publicado sobre esa estatua. Bueno. La estatua de Lucifer será inaugurada el día 13 de agosto y en la región metropolitana de Puerto Alegre. Declaramos al enemigo derrotado en nuestro medio, Señor. No vamos a permitir que él consiga detener lo que está en tu corazón, que sea ministrado en el mateando de hoy, papá. Nosotros declaramos que este mateando va a ser para alcanzar vidas y así será. Tú eres nuestro Rey, el único, todopoderoso, verdadero y único Salvador. Eres, Señor, el gran yo soy, Príncipe de paz, Padre de la eternidad. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Eres todo lo que necesitamos. Señor amado, te bendecimos, te exaltamos,
Te damos toda la honra y toda la gloria. Recíbela, Cristo, porque es para ti. Y declaramos en el nombre poderoso que lo que tú quieras que se haga, Señor, en este Mateando es lo que se va a hacer. No hay, ni le damos, no permitimos y prohibimos que la mano del enemigo intervenga en lo que hacemos para tu gloria. Sea glorificado tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Seguimos. Hoy estamos como nunca, porque nunca nos pasó esto de que venga así colgarse a internet, de apagarse solo. Pero sabemos que es guerra, lo que estamos haciendo es guerra espiritual y la victoria es de nuestro Cristo siempre. Entonces dice que de acuerdo con la orden religiosa, nueva orden de Lucifer, el martes, en la mayor estatua de Brasil estará de pie. Impresionante, ¿no? Uno ve esto, miren la otra estatua. Miren lo que es esto. Es impresionante ver que la gente se preste a esto. Está hablando nada más que de, de lo perdido, o sea, de los momentos que estamos viviendo. Estamos en los últimos tiempos. Y Dios nos va a mandar a donde Él quiera mandarnos porque Él quiere rescatar a sus hijos. Vamos a tener que tener momentos de decisiones fuertes, de posicionarnos, de hacer lo que Dios nos dice que hagamos sin miedo, sabiendo que la palabra nos advierte que aquel que esté dispuesto a arriesgar su vida por causa de su nombre, el Señor la rescatará para siempre. Y aquel que decida no hacerlo por cuidar su propia vida, es la que la va a el que la va a perder. Entonces, que recibamos el coraje del Espíritu para vivir los tiempos que nos tocaron vivir, sabiendo que si otros consiguieron, nosotros también lo vamos a hacer, y que como en todos los tiempos, aquellos que decidieron seguir a Cristo y servirlo, pagar el precio de cargar su cruz, siempre van a tener el respaldo de Dios. Y otra cosa, el día que Dios quiera, o sea, nosotros vamos a ir a la sepultura el día que Dios quiera, eso tiene que ser nuestra garantía de paz y de trabajo, de enfoque en la obra. Así nosotros mismos queramos escondernos como Jonás se quiso esconder, no hay nadie que nos pueda guardar de la mano pesada de Dios. Y por más que el enemigo se levante, como ya me tocó vivir amenazas de muerte, y yo pude ver que las personas que me amenazaron fueron las que terminaron presas, fueron las que terminaron prostradas, entonces, pero sé que un día me puede tocar, pero también sé que va a ser solamente el día que Dios haya decidido llevarme. Entonces, el diablo no tiene poder para tocar nuestra vida si no se la damos. Nuestro trabajo tiene que ser buscar el blindaje de Dios y permanecer en él, porque mucha gente a veces lo alcanza, pero Dios les da una orden y hacen lo contrario, entonces pierden ese blindaje. ¿eh? Algunos llegan a perder la vida, infelizmente. ¿Por qué? Por permanecer en el error y por permanecer alejándose. Creo que el ejemplo de Jonás vino de forma tremenda y poderosa para hacer ese balance en nuestra vida, inclusive para entender el beneficio de hacer la obra de Dios y para que podamos identificar la maldad de nuestro corazón, porque a veces nosotros queremos juzgar más que Dios a la gente. A veces nosotros mismos discriminamos a quien le predicamos, inclusive dentro de nuestra familia. Muchas veces nosotros desistimos de personas que Dios termina enviando a otros porque no cuenta con nuestra disponibilidad, porque nosotros entendemos que no. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos que estar disponibles en sus manos para predicar a tiempo y afuera de tiempo. Esto es que no depende de nosotros, que tenemos que estar disponibles en las manos de Dios. El grupo es compuesto por aproximadamente 100 personas, siendo que la mayoría es de Río Grande del Sur, o sea, es de esa región que sufrió las catástrofes que sufrió después de haber hecho los desastres que hizo dentro del ocultismo. Los encuentros suceden 2 veces por mes y nuevos integrantes solo consiguen entrar en la nueva orden de Lucifer en la tierra si fueran
si fueron indicados por alguien que ya forma parte. Esto me hace acordar a una iglesia que se dice Iglesia de Dios, que hoy nosotros sabemos que es sectaria, porque trabaja de esta misma manera. Vos no podés entrar a la iglesia en cualquier punto cuando quieras visitar, porque el diablo, guardá eso como información, el diablo trabaja de esta manera, ¿ok? Porque él solamente deja entrar a los que sabe que son suyos. Ya Cristo, en su soberanía y poder, en su tranquilidad con su capacidad y su nivel de alcance, abre las puertas para toda la humanidad. Aquel que quiera ir a su presencia tiene las puertas abiertas. Es solo querer, ¿ok? Y entonces eso ya nos ayuda a entender a grandes rasgos claramente quiénes están en la presencia de Dios y quién no. Hay muchas iglesias que abren las puertas 24 horas, pero no están en la presencia de Dios. Y ahí tenemos que ir buscando el discernimiento, otros dones, tenemos que ir buscando más la presencia de Dios para ir entendiendo el estudio de la palabra. Pero hay cosas que están estampadas en la cara de uno que nos dicen ya, que ya nos alertan que Dios no está en eso. Y una de esas cosas es esta, trabajar a puertas cerradas con esta discriminación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él trabaja de la forma que no espera que suceda en su casa. Él trabaja infiltrando siervos de él, esclavos de él. Los que sirven a Satanás no son siervos, son esclavos. Manda de los suyos para infiltrarse en las iglesias, para hacer el mal, para empezar a llevar y traer, a decir mentiras, a levantar calumnias, a plantar división, contienda. Entonces él trabaja de esta forma y él sabe obviamente que Dios podría hacer lo mismo, mandar un infiltrado. Y entonces él cierra esas puertas. Ya como Dios se garantiza en todo lo que Él es y nos garantiza a nosotros también el darnos todo lo que necesitamos para hacer la obra, Él no se preocupa con eso. ¿Ok? Voy a avanzar un poquito más. Entonces, uno de las cosas bien, ayer fue viernes, no, el jueves estaba predicando en una de nuestras iglesias al respecto de que en el amor no hay miedo. ¿Tá? La palabra lo dice claramente en la primera carta de Juan, capítulo 4. El versículo 18 deja bien claro de cuál tiene que ser nuestra identidad. Y él dice, aquel que al contrario, ¿no? En el amor no hay miedo y al contrario, aquel que el amor lanza fuera de nosotros todo temor. Pero aquel que permanece en el temor, o sea, que es guiado por el temor, que toma sus decisiones por el temor, que habla bajo el temor, ese no es perfeccionado en el amor. O sea que cuando nosotros nos quedamos con el miedo, una cosa es el miedo natural que te hace no cruzar la calle sin mirar, que te lleva a cuidarte y a tener a tener una vida equilibrada, ¿no? Y otra cosa es el miedo que te paraliza, que no te deja avanzar, que no te deja obedecer al Señor porque el enemigo te amenaza, cosas así. Estamos hablando del miedo que frena tu caminar en Cristo. Y ahí entonces dice, entonces el que permanece en el miedo no es perfeccionado en el amor. Entonces cuando nosotros nos quedamos con el miedo y no obedecemos al Señor, le estamos diciendo que no confiamos en Él. Y si permanecemos en ese miedo, lo estamos invitando a retirarse de nuestras vidas. Entonces entramos en una vida de desobediencia que nos puede llevar a la boca del gran pez. Cuidado, ¿eh? Porque algunos como Jonás fueron a la boca del pez, otros perdieron su vida. Porque, bueno, lo estoy viendo con ustedes, de hecho avancé para no tomar todo el mateando con esta nota, pero me pareció que realmente estaba en la voluntad de Dios hablar de esto, compartirlo, para que todos puedan ver lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros necesitamos como cristianos avanzar, crecer, pero sobre todo despertar para Dios, despertar en un nuevo tiempo, en una nueva intimidad, en una nueva búsqueda, en un crecimiento, despertar para la madurez, entender que no estamos jugando a ser cristianos, que estamos viviendo los últimos tiempos y que no importa el lugar en el mundo donde estemos, estamos corriendo riesgo cada día que pasa, riesgo de vida, poniendo en riesgo nuestra salvación,
desenfocándonos, distrayéndonos con tantas cosas en nuestro alrededor que nos desenfocan de lo que Dios tiene para que nosotros hagamos en bien de otros, rescatando otras Continuando vidas. Esa cuestión de lo que la palabra nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, él empieza hablando de los verdaderos creyentes, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, lo que decíamos recién de cómo identificar una iglesia que realmente predica la palabra, que está siendo ministrando la sana doctrina, y cómo entender a grandes rasgos que lo opuesto, ¿no? Lo que no viene de Dios. Porque hay muchas iglesias satánicas que no ponen en su puerta que son satánicas. Y una de las estrategias que el diablo usó por mucho tiempo fue usar a la Biblia como gancho, como anzuelo. Y después vos entrás, no dice que es de Satán, pero es Satán trabajando. Entrás y no usan más la Biblia. A veces la usan en la dirección del culto para abrir una reunión y hablan un salmo, pero después te direccionan a cualquier otro libro, el otro Biblio, el otro Testamento, empiezan a cambiar el enfoque, el fundamento del estudio de la palabra de Dios. Y eso tiene que quedar guardado en nosotros como alerta para aprender a percibir dónde estamos. Una oración que vos y yo, hoy más que nunca, tenemos que hacer es esta de pedirle a Dios discernimiento. Necesitamos entender las cosas del cielo, cómo funcionan y a dónde Dios está y a dónde no está. No podemos ya ser bebés espirituales, ya no podemos andar de forma negligente, torpe, distraída, como quien va a un paseo. Estamos en guerra, no estamos paseando, ¿eh? Y necesitamos poner todo nuestro esfuerzo para el rescate de los nuestros primero, obvio, empezamos por casa, ¿eh? De rescate primero de los nuestros, de estar en constante oración. Estos días en la oración de la familia, me vino un entendimiento que obviamente trajo un arrepentimiento de entender lo negligente que yo misma fui con la intercesión de mi propia familia. Y le pasa a muchos, pero muchos cristianos eso, partiendo de la base de que nosotros ni siquiera estamos dedicando ese tiempo de calidad. Es una realidad. Millones de cristianos no tienen un tiempo de devocional con Dios, a solas con Dios, no tienen vida de intimidad. Muchos dejan relegado a la reunión en familia para tener un momento de adoración en la semana. Familia no, sí, la familia de la iglesia, ¿no? De ir a la reunión de culto en la iglesia para acordarse que Dios existe. Alabado sea el de Dios que siendo cristianos se acuerdan que son seguidores de Cristo. Pero no existe una vida de intimidad y eso tiene que venir a confrontar nuestra vida para que reaccionemos. Porque si no estamos viendo milagros, si no estamos viendo maravillas, si no hay conversión en nuestra casa, si no estamos viendo el rebaño crecer, es porque nosotros estamos fallando, porque Dios continúa siendo el mismo. El mismo ayer, hoy y siempre. Él continúa siendo el mismo. Lo que falta es nosotros enfocarnos en las cosas del reino. Y por eso Dios dice claramente que nosotros debemos buscar primero las cosas del reino. Porque todas las demás van a venir por consecuencia de esa búsqueda, nos dice el Señor. Aún así, conociendo esa palabra, no lo hacemos. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así como no ha sido perfeccionado, así es como no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que con esta palabra cerramos haciendo la intercesión por las familias, poniendo un poquito en práctica esa palabra en la primera carta de Juan. ¿Le parece, pastora? ¿Me parece, Amén. pastorcita? Oramos por las familias de Valle y Amén. por todas las familias que nos rodean, los vecinos, los amigos, Amén.
que el Señor derrame sanidad física y espiritual sobre ella, Gloria a Dios. discernimiento, para que podamos entender tu palabra, papá, Amén, para que papá. podamos agarrarla y hacerla nuestra, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces oramos por las familias, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los bisnietos que están llegando, Padre Amén. Santo. Bendice, Amén. derrama Amén. sanidad física y En espiritual, el nombre de sobre todo Jesús. espiritual, para que te conozcan, para Amén. que te amen de la misma manera que te aman los que te conocen. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la Bueno, gloria, Señor. Padre Santo, te damos gracias por ese tiempo, te damos gracias por poder seguir un poco más en tu palabra, por poder seguir nadando, por poder seguir sosteniéndonos, por poder seguir ayudándonos, por poder seguir empapándonos más cada día de ello. Te Gracias, pedimos, Señor, más liberación, más Amén. tranquilidad, más discernimiento, un poco más de vida, un poco más de ánimo para no perder esta fe, Señor, Danos porque más venimos cansados, porque venimos muy abatidos. en el nombre Queremos de traer nuestras Jesús. cargas y dejártela aquí, Señor, en este altar. Renova nuestra Así vida. que te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a entender más sobre todo esto, En el que nos nombre ayudes y nos guíes, que queremos ver en tu palabra esa brújula que nos guíe día tras día. de Gracias, Amén. Padre, por todo esto. En Gracias. el nombre de Jesús te pedimos por nuestras vidas, por nuestros seres queridos, por nuestras familias y Amén. por todos aquellos que aún no te conocen, Padre, para que Amén, podamos Señor. atraerlos a tu casa, Señor, En el a tu nombre de iglesia. Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Gracias, amén. Señor. Gracias, pastores. Gracias a vos que nos acompañas en el Mateando. Que Dios te bendiga, que te guarde de todo mal y que pueda blindar tu vida con su presencia y que puedas crecer. Que el Señor derrame a través de este Mateando discernimiento de espíritu a quien lo escuche. En el nombre de Jesús, así oramos y agradecemos. Chin, chin, pastora. Chin, 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 pastores. chin. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo Mateando. Bendiciones. 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 Aleluya.